pero por las dudas lo guardo. Vamos, les voy a compartir ahora la pantalla. Si se rinde mal, a ver, espera que no leí la pregunta. ¿Qué dice? Que si se rinde mal el segundo, quedas libre. No. A ver, por favor, chicos, les voy a escribir un mensaje de lo que estoy diciendo también en el Classroom, porque es importante. Si ustedes rinden mal el segundo parcial, no quedan libres. Así hayan rendido mal el primero. ¿Está bien? Si rinden mal el primero y rinden mal el segundo, son parciales. Ustedes tienen 2 instancias de recuperación. Lo que pierden, si rinden los 2 parciales mal, lo que pierden es la posibilidad de promocionar, nada más. Pero no quedan libres, no quedan como alumnos libres, ¿está claro? Si rinden los 2 parciales mal, lo que tienen que hacer es sentar el traste en la silla mucho tiempo, porque lo que van a tener que hacer es, en las semanas de la presencialidad, van a tener que rendir los 2 recuperatorios bien. ¿Está claro? Y si pasa eso, que rindieron los 2 parciales mal, pero se presentan la tercera semana, que va a ser el recuperatorio, ¿sí? La presencialidad, dijimos que vamos a tener 6 semanas. De esas 6 semanas, en la tercera se va a rendir el recuperatorio del primer parcial. Obviamente, ahí se van a tener que presentar. Si lo rinden bien, siguen y van a rendir la última semana el recuperatorio del segundo. Si rinden bien los 2 recuperatorios, siguen como alumnos regulares. De ninguna manera quedan libres. ¿Está claro? Por eso estoy diciendo que eso se va a definir en la presencialidad. Por ahora lo que vamos a estar definiendo son todos aquellos alumnos que han venido bien, que vienen bien, o que, aunque les haya ido mal en el primer parcial, siguen con la materia, siguen estudiando la materia, están haciendo los prácticos y a lo mejor aprueban el segundo parcial, ¿sí? Entonces, esos que rindieron a lo mejor mal el primero y aprueban el segundo, ahí siguen en posibilidad de promocionar. ¿Por qué? Porque han rendido con 6 o más un parcial. Entonces, el otro lo pueden recuperar para promocionar. Aquellos que no, que rindan los 2 parciales mal, de esta manera virtual, que nos rindieron los 2 parciales mal, no quedan libres. Tienen 2 recuperatorios para poder regularizar. ¿Está bien? Y poder continuar con la materia. ¿Está claro? Bueno, ahí vamos a ver, no, en el parcial, segundo parcial, no van a poder usar lo que veamos ahora en derivada y creo que la regla del hospital no la vamos a ver. Así que no la van a poder usar porque la regla del hospital es un teorema que no lo alcanzamos a trabajar hasta donde llegamos. Vamos a empezar. Bueno, quería ver cuántas son estas. Bueno, vamos a empezar con las nociones de la derivada. Lo que vamos a trabajar, va a entrar en el parcial, es cuál es la noción de la derivada y, bueno, insisto que si aparece alguna duda me interrumpan, ¿no? Y bueno, las reglas básicas de derivación, qué es la derivada, cómo se deriva, es lo que vamos a trabajar y eso es lo que va a entrar en el parcial. Hasta ahí llegamos. Bueno, vamos a empezar, cuando empezamos con esta noción de la derivada, una de las cuestiones importantes es, que lo planteamos rápidamente en el problema de la velocidad, es la importancia de las rectas tangentes en un punto. La clave dice para el estudio de las 2 cosas que nos proponemos, máximos, mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, que eso es
lo que les estaba comentando, eso ya entra en la parte de las aplicaciones de la derivada. La derivada me va a permitir analizar máximos de funciones, mínimos, dónde crece, dónde decrece, pero una clave para analizar todo eso son el estudio de las rectas tangentes. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, acá está mal trazada, ¿no? Está superpuesta la tangente que queda acá abajo, ¿no? Corta a la curva en un solo punto. Pero si yo les pregunto, a ver, tracemos la recta tangente en este punto, que aparentemente parece ser el punto mínimo, ¿sí? Está un poco corrido el gráfico. Y les pregunto, la recta tangente es esta, ¿está bien? En esa recta tangente, ¿cuál sería la pendiente de una recta constante? Cero. Cero. No tiene pendiente, pendiente positiva o pendiente negativa, tiene una inclinación, ¿sí? Pendiente positiva o pendiente negativa. Pero cuando digo, si en este punto donde alcanzó un mínimo, acá, donde hay un mínimo, la recta tangente tiene pendiente cero. Lo mismo que si lo hiciera en este punto, acá en este punto alcanza un máximo. Si yo trazo la recta tangente, ¿qué quiere decir la recta tangente? Que me aproximo de un lado, ya lo vemos bien, y del otro me voy aproximando a la misma recta. En este caso, esta es la recta tangente que corta la función en solamente ese punto. Esa recta también tiene, como dijimos recién, pendiente cero. ¿Sí? En este punto, si yo trazara una recta tangente, ¿qué pendiente sería más o menos así? Trazamos. Perdón. O sea, perdón, antes de seguir en este punto. La conclusión de lo que está diciendo acá es que en los puntos donde la función alcanza un máximo, si en el punto la función alcanza un máximo, o en el punto la función alcanza un mínimo, la recta tangente es constante, es una función constante, horizontal, por lo tanto la pendiente es nula, es cero. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora si trazamos la recta en este punto? Este punto, la función estaría decreciendo, ¿no? Hasta acá, en todos estos puntos. Si yo trazo la recta tangente, ¿qué pendiente tiene acá? Negativa. La pendiente acá es negativa, ¿sí? Lo mismo que si ahora, bueno, si la trazara en este otro punto. Y si la trazo en este punto, trazo la Tendría recta. una pendiente positiva, mayor Bien, a cero. exacto. Acá la pendiente sería positiva y en este punto donde la función está decreciendo, trazo la recta tangente y me queda lo mismo que acá. ¿Sí? O sea que fíjense que acá podríamos sacar alguna conclusión. Que cuando la función está decreciendo, ¿sí? Como en este primer tramo, y en este último tramo también está decreciendo. Fíjense que decreciendo con una curvatura para arriba, que eso es lo que estoy diciendo que después lo vamos a trabajar, en la otra parte de aplicaciones, esta está decreciendo pero con una curvatura para arriba, cóncava hacia arriba. En cambio, en esta última parte está decreciendo pero con una curvatura hacia abajo, ¿sí? Pero en los dos casos, en este primer tramo, cóncava hacia arriba, y en este, cóncava hacia abajo, está decreciendo. Y en los lugares donde decrece, la pendiente de las rectas tangentes, tracé cualquier punto acá y cualquier punto acá, la pendiente me dio negativa. En cambio, en este tramo, desde este punto, menos 2, hasta este punto, donde está creciendo la función, ¿sí? La recta tangente tiene pendiente positiva. ¿Está bien? Entonces podríamos estar asociando el crecimiento con la pendiente de la recta tangente. ¿Me siguen? ¿Cómo sería la pendiente de la recta tangente cuando decrece? Podríamos decir Negativo. que... Exacto. En los tramos donde la función crece, la pendiente es positiva. Y en los tramos donde la función decrece, como en el primero y en el último, la derivada
bueno, ya vamos a ver que las derivadas, la pendiente de la recta tangente es negativa. Entonces estamos asociando la pendiente de la recta, ¿sí?, tangente, con el crecimiento de la función. Entonces, en ese sentido, vuelvo atrás, lo que estaba diciendo recién, perdón, al principio, que tiene que ver la importancia de las rectas tangentes, porque las rectas tangentes, y más que la recta tangente, la pendiente de esas rectas tangentes, están asociadas a los intervalos de donde la función crece y donde la función decrece, y también está asociado al punto donde la función alcanza un mínimo y donde la función alcanza un máximo. ¿Por qué? Porque donde alcanza un mínimo y donde alcanza un máximo, podemos decir que la pendiente de la recta tangente, cuando existe, ya vamos a ver el caso donde no existe, pero cuando existe es 0. Y en los tramos donde la función es decreciente, la pendiente de la recta tangente es negativa. Y en los tramos donde la función crece, la pendiente de la recta tangente es positiva. O sea que asociamos, como estamos diciendo, vemos la importancia de las rectas tangentes para ver máximos, mínimos y crecimientos. Entonces esto está diciendo, le estamos dando sentido a esta idea de por qué vamos a estudiar las rectas tangentes y sobre todo las pendientes de las rectas tangentes. ¿Está bien? Entonces, empezamos diciendo, vamos a llamar derivada de la función a eso, a la pendiente de la recta tangente a una gráfica en un punto. O sea que esto, vuelvo para atrás, esto que dijimos acá, estaríamos diciendo, si la derivada de la recta tangente es 0, esa es si la pendiente de la recta tangente es 0, porque la derivada es 0. Si la pendiente de la recta tangente es positiva, la derivada es positiva. Si la pendiente de la recta tangente es negativa, la recta tangente tiene pendiente negativa, la derivada es negativa. Entonces vamos a estar denominando, o vamos a estar diciendo que vamos a llamar derivada, este sería un significado gráfico de la derivada, vamos a llamar derivada de la función en un punto a la pendiente de la recta tangente, o sea, a esa m, esa pendiente es lo que vamos a llamar derivada de la función en un punto, ¿sí? En un punto A, definiendo el punto que sea A. Entonces, la vamos a denotar con un tilde. La derivada de la función en un punto se va a denotar con el símbolo f tilde. Y se lee f', ¿sí? O derivada. O sea, se lee la derivada de f en el punto A. ¿Está bien? O sea que acá estaríamos diciendo, acá en este punto estaríamos diciendo que, bueno, a ver, ¿cómo lo vemos? Dada la función, tengo una función, si yo ya tengo la recta tangente, supongamos que acá la trazamos, la encontramos, decimos acá que esta recta, acuérdense que una recta se puede encontrar a partir de 2 puntos. Si yo tuviera 2 puntos, tengo esta ecuación, tengo esta recta, podríamos decir acá que la derivada en el punto, a ver acá, este punto es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4,5, ¿sí? Acá está. En el punto menos 4,5 es menos 3 medios. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la derivada en el punto menos 4,5, que es menos 4,5, es el x de este punto, ¿sí? Acá está el menos 4,5. La derivada en ese punto es menos 3 medios. ¿Por qué es menos 3 medios? Porque la recta tangente en ese punto es esta, está marcada, y esa recta tangente tiene como pendiente el menos 3 medios. Luego, la derivada en menos 4,5 me tiene que dar menos 3 medios. Es menos 3 medios. ¿Se entendió? Lo mismo acá. Tengo este punto que estábamos diciendo es un punto de mínimo.
alcanza el menor valor de la función en ese punto. Acá estamos en menos 1, menos 2. En x menos 2 tengo esta recta, pero es una recta constante. Acá, ¿cómo lo escribiríamos como derivada? Diríamos la derivada de la función f, la f, la curva, esta roja, en el punto. ¿En qué punto? ¿En qué valor de x? Acá. Con la cuadrícula, Y el cada 2 cuadrícula. sería. Menos 2 es, Menos 2. está borrada la línea acá, pero es menos 2. La derivada en menos 2, vamos a decir, es 0. ¿Y por qué 0? Porque la recta tangente es una recta horizontal que pasa por el menos 4, acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, pasa por el menos 4. Luego, esa recta tiene pendiente 0, ¿sí? Porque acá es A por X más B, y tengo solamente B, o la ordenada del origen, solamente el menos 4, y el A no está. ¿Por qué no está? Porque vale 0. O sea que, porque es una constante, la derivada vale 0. Y así seguiría, si tengo esta recta, ¿sí? Si encontrara la ecuación de esta recta, y acá la encuentro, con otro dato, por supuesto, tengo esta ecuación de la recta, entonces, ¿qué podemos decir acá? Que la derivada de f, ¿sí? ¿Cómo le escribiría? F' o la derivada de f en el punto, ¿qué punto? Acá. 2. x2, entonces diría, en el x2, la derivada en el punto 2 es la pendiente de esta recta. La recta tangente es esta, entonces la derivada es 1,2. Así lo mismo, en el punto de máxima acá me da la constante 1, 2, 3, la constante 3. Esa, de nuevo, ¿cómo lo diríamos ahora como derivada? Tengo esta recta tangente en el punto este punto es el 1, 2, 3, en el x vale 4 acá. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos como derivada? Diríamos la derivada f' en 4, 1, 2, 3, acá 4. Nos daría igual a 0. Exacto, la derivada en 4 nos daría igual a 0 porque es la pendiente de esta recta y porque ahí está alcanzando un máximo. Y la última, si tengo esta recta, si tengo esta recta y acá en esta recta la ecuación es esta, ¿sí? De esta recta tangente, tengo esta recta, encontré la ecuación y es esta, uno diría acá, en términos de la derivada, diría que la derivada en 6, es menos 1,3. ¿Por qué? Porque en 6, la pendiente de la recta tangente en ese punto, tangente a la función en ese punto, es menos 1,3. Entonces la derivada en 6 me tiene que dar menos 1,3. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Qué es lo que... ¿Se entiende? ¿Puedo seguir? Sí. Bien. ¿Qué es lo que estaría faltando acá? Que yo estoy diciendo, ¿cómo hice? Acá me dieron, bueno, si yo ya sé que la recta tangente es esta, la recta tangente es esta, la recta tangente... Pero la cuestión es, ¿cómo hacer para encontrar la recta tangente a una función en un punto, si lo único que tenemos es, bueno, la función la tenemos, y tenemos el punto, acá este punto era menos 4,5. Pero tenemos un solo punto. Para encontrar una recta, necesitamos ¿qué? 2. Por lo menos, si vamos a hablar de puntos, por lo menos 2 puntos. ¿Está bien? Y yo tengo uno solo. Ese ya es un problema. Acá me dijo, bueno, acá lo único que estaba tratando de hacer era entender esta cuestión de qué es la derivada desde el punto de vista gráfico. Es la pendiente de la recta tangente en el punto. Entonces estamos diciendo, si yo ya tengo la recta tangente, voy a decir la derivada es tal cosa porque tengo la recta tangente. Pero si yo tengo un solo punto, ¿cómo encuentro esta función? No es tan simple. Profe, ubicás otro punto, sacás la recta secante y lo vas aproximando, lo convertís en tangente. Eso es lo que vamos a hacer y ahí está la noción de la
cómo encontrar. Porque la cuestión ahora es, sí, si yo ya tengo la recta tangente, es fácil decir cuál es la derivada, ¿sí? Pero el problema es, si yo tengo solamente un punto, ¿cómo encuentro la recta tangente? Y como está diciendo ahí Lucio, me voy aproximando. La voy a ir encontrando por aproximación, o sea que voy a necesitar de la noción del límite. Vamos a hacer eso ahora, ¿está bien? Entonces, digo, ¿cómo se calcula la recta tangente en un punto? Por supuesto, como estaba diciendo recién el compañero, si yo tengo dos puntos de esta recta tangente, ¿sí? Si tengo dos puntos, tengo además del punto que es tangente, tengo otro punto, es muy simple, porque ¿qué hacemos? Tengo ese punto, y si tuviera otro, me marcaran, acá lo sé que también esta recta va a pasar por el punto 1 menos 1, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo esa información, entonces puedo encontrar la recta tangente. ¿Cómo se encuentra? Una recta que pasa por dos puntos. Diferencial de y sobre diferencial de x. Muy bien. Tengo ahí los dos puntos, entonces hago la diferencia de los valores de y, que lo llamamos diferencial de y, como dice Lucio, está muy bien, dividido, o sea, la distancia de un i al otro i, esta distancia desde el 2 al menos 1, esa diferencia, 2 menos menos 1, dividido la diferencia de x. Entonces digo, cada vez que la y aumente tanto, la x aumente tanto. Entonces hago ese cociente, perdón, acá lo está haciendo de otra manera. Pero está perfecto lo que está diciendo. Hago eso, encuentro la pendiente, acá digo, encuentro la pendiente y encuentro la pendiente haciendo diferencia de y sobre diferencia de x. ¿Cuál sería? No lo vamos a ver acá porque acá lo está haciendo de otra manera. Después lo vemos. ¿Cómo sería acá? ¿Cómo lo harían? ¿Cuánto da la pendiente? 3 medios. La pendiente, voy a escribir, los puntos son el 3, 2 y el 1 con menos 1. Profe, ¿no sería 2 menos 1 Bien, dividido a 3? a ver, esperen que si se los puedo mostrar, porque hoy estoy intentando ver si puedo mejorar la escritura. ¿Dónde estaba? ¿Se me fue? Acá. El screen mirror este. Lo hacemos acá. Vamos a maximizar acá. Acá. Si yo... ¿Por qué me quedó torcido esto? Ahí está. Si yo voy a hacer el punto, la pendiente me dicen, la pendiente M, entre diferencia de I, dijimos, lo podemos escribir ahí, diferencial de I sobre diferencial de X, ¿está bien? Ahora, los valores de I son menos 1, a menos 1 le tengo que restar 2. ¿Estamos de acuerdo? Y, esto escribo como yo, mal. Y abajo tengo que hacer, bueno, esto anda peor que lo... Abajo tengo que hacer 1, los diferencias de X, siempre respetando el mismo orden de arriba, ¿no? Empecé con este valor de Y, 1 menos 3. Entonces me queda arriba menos 3 y abajo menos 2. Me da positiva, ¿no? ¿Me da 3 medios, me dijeron? 3 medios, Sí. dijeron ustedes. Bien, tengo la pendiente. Entonces yo ya sé que la recta mía, que estoy buscando, esa recta tangente, es 3 medios por X más B. Porque la ordenada de origen no la sé. Pero ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que pasa por alguno de los puntos. Entonces yo digo, bueno, vamos a tomar uno de los puntos. Por ejemplo, el punto 3, 2, supongamos. Voy a tomar que pasa por el punto 3 con 2.
Entonces, ¿qué reemplazo? La X la reemplazo por 3 y el Y lo reemplazo por 2. ¿Me siguen? Entonces, Sí. ¿qué me queda? Primero tenemos que hacer esta cuenta acá. La primera cuenta, esta me da 9 medios. Entonces me queda 2 igual a ¿qué? Bueno, en realidad este lo voy a borrar si puedo. No sé si puedo. ¿Qué pasa? No, todo no. Todo no. Bueno, voy a hacer 2, es 9 medios. 9 medios más B. Luego el B, ¿qué me queda? Despejando de acá paso restando, me queda 2 menos 9 medios. 2 por 2, 4. ¿Cuánto da? Menos 5 medios te queda, profe. Menos 5 medios. O sea que el B me da menos 5 medios. Luego, acá puedo reemplazar y me va a quedar que la recta tangente es 3 medios por X menos 5 medios. ¿Está bien? Bueno, mi prolijidad es un desastre, pero bueno, creo que está. Ahora, volvemos acá. Yo logré encontrar esta recta tangente. ¿Qué es lo que me hace acá? Me muestra lo mismo, pero con otro procedimiento. Nosotros, lo que les acabo de mostrar recién es el procedimiento que nosotros utilizamos. Hay otro procedimiento, que es decir, si yo quiero encontrar la recta que pasa por 2 puntos, tengo que encontrar la pendiente y la ordenada que encontramos recién, ¿sí? Ahora, podría decir armar un sistema, ahora que ya saben sistema, acá digo, si pasa por el punto 1 menos 1, reemplazo la X por 1, me queda M por 1, M, y la Y por menos 1. Y después pasa por el punto 3, 2, reemplazo la X por 3, M por 3, y la Y por 2. Entonces me queda un sistema, ¿sí? Resolviendo el sistema, acá me queda un sistema donde los dos valores para encontrar son el M y el N. Resolviendo ese sistema, por sustitución o por igualación, el que quieran, que ya lo saben hacer, encuentro lo que encontramos recién. Por supuesto que obviamente este es un método que no lo hemos usado, pero que es totalmente válido, que se lo quería dar también porque también se puede utilizar para encontrar la recta que pasa por 2 puntos. ¿Se entendió? Que es, como dijimos recién, 3 medios por X menos 5 medios. Pero siempre estamos en el caso de que tenemos 2 puntos. Fíjense que yo tengo el punto de tangencia con la función, pero también me dieron como dato otro punto. En ese caso encuentro la recta tangente. Y ahí de nuevo digo, si la recta tangente en este punto es esto, ¿cómo lo podrían decir en términos de la derivada ahora? La derivada de esta función roja, que pareciera ser una parábola o algo así. ¿En qué punto da qué cosa? La derivada de f. ¿En qué punto da qué cosa si tuviese esta información ahora? La derivada de la función en 3 da 3 medios. ¿Están de acuerdo los demás? Yo podría decir ahora la derivada en 3, ¿por qué? Porque acá digo 1, 2, este era el punto 3, de x vale 3, entonces la derivada, ¿en qué punto de x? En 3 de x, en este punto la x vale 3, entonces la derivada en el x igual a 3 da 3 medios. ¿Y por qué da 3 medios? Porque la recta tangente a la función en ese punto es 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos seguir? ¿Y en el otro punto cómo sería? ¿En qué punto? El 1 menos 1. O sea, el 1. Igual. Bien, está bien la pregunta. Este punto no es un punto de tangencia de la función, ¿me siguen? Cuando yo hablo de derivada, hablo de un punto de tangencia, donde hay una recta tangente a la función. Este punto es un punto de esta recta, pero ahí no hay derivada. No es que estoy hablando de la derivada de esta función. No la estoy calculando.
¿Está bien? Sí. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sacas que esa va a ser la recta tangente? O sea, con esa pendiente y todo. Porque tenés el punto 3, 2 de la recta roja, pero el 1 menos 1, ¿de dónde? De ningún lado, eso es lo que te estoy diciendo ahora. Ahora, esto era para decir, bueno, para que se termine de entender que la derivada la estamos asociando a la pendiente de la recta tangente. O sea, esto lo hice para que se terminara de entender esto, ¿está bien? Ahora, la pregunta del compañero es, ¿de dónde saco este punto? Y te lo tienen que dar como información. Y si no lo tenés como información, estamos fritos, porque hasta ahora lo único que tenemos es para sacar una recta tangente, es tener como información por lo menos 2 puntos, ¿sí? Podría tener también como información un punto y la pendiente. Y bueno, sí, pero si no, ya ahí ya tendría la pendiente. O podría tener como información un punto y la ordenada del origen. Bueno, pero eso sería también pensándolo, la ordenada del origen, podría pensarlo como otro punto, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? La pregunta del compañero ahora es, ¿qué pasa si este punto no lo tengo? Ahí viene el problema. ¿Cómo encontramos esta recta tangente? ¿Cómo encontramos la pendiente de la recta tangente? ¿Está bien? Porque digo, si yo encuentro la pendiente de esta recta, como hicimos recién, si encuentro la pendiente de esta recta, automáticamente, como este punto ya lo tengo, así este no lo tuviera, este punto ya lo tengo, si yo encuentro la pendiente con un solo punto, encuentro la ordenada y tengo la recta completa. Pero además, si encuentro la pendiente de la recta tangente, estoy encontrando la derivada en el punto, como lo estamos haciendo acá. La pregunta es, ¿qué se hace si yo solamente dispongo de un punto? Entonces, ¿cómo encontrar? La pregunta es ahora, ¿cómo encontrar la pendiente de la recta tangente? Por ende, la derivada, ¿cómo la encuentro si tengo solamente un punto? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Está bien? Esperen que... Bueno. Ahora, si yo, ¿cómo calculo la recta tangente en un punto? Si yo tengo, bueno, acá lo voy a hacer, acá lo está haciendo de la otra forma que ya lo hicimos, ¿sí? Esto, que se lo mostré recién, como lo sabemos hacer habitualmente. Si tengo los 2 puntos, ya lo hicimos, ¿sí? Bien, ¿qué vamos ahora? Esto que me decía, ¿cómo encuentro la pendiente de una recta tangente? En realidad, de cualquier recta, lo encuentro haciendo la diferencial de y, la diferencia de los valores de y, dividido el diferencial de x. ¿Está bien? O sea, acá esta escritura a mí me gusta más que esta, en el sentido de que me está vinculando el valor de y es el que le corresponde a este x, ¿está bien? Acá lo que me lo está indicando es el i sub 1 y x sub 1 que le corresponde a este, y el i sub 0 que es el i que le corresponde al x sub 0. Para saber que hay que tener cuidado acá, que la resta la tengo que hacer en el mismo orden de que lo hice para los i. ¿Qué quiere decir? El que le corresponde, este es el x que le corresponde a este y, porque si yo acá cambio el orden, me va a cambiar, estoy haciendo mal las cosas y me va a dar otra derivada. En cambio, esta escritura directamente ya me está diciendo eso, me está diciendo la imagen del x1, que es el que primero puse acá, menos la imagen del x2, f de x2, da lo mismo sobre el x1 menos el x0. Este sería el diferencial de y sobre el diferencial de x que decía recién el compañero. Esa es la manera de encontrar, perdón que se me cortó ahora. No sé qué pasó. Esa sería la manera de encontrar la pendiente de la recta, teniendo como información 2 puntos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ahora lo que nos proponemos encontrar es calcular esa pendiente de esa recta tangente, ¿sí? Encontrar la pendiente de esta recta, pero como cuando tenemos como información solamente el punto de tangencia. O sea, solamente tenemos este punto, el punto X con o A, f de A, lo llama acá, el valor de X es el número A,
el valor de I es la imagen de A, es la única información que tenemos, pero decimos para encontrar la recta, cualquier recta, necesitamos como mínimo 2 puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a hacer en etapas. Como dijo recién, creo que fue Lucio. Acá tenemos la función, ¿cierto? Acá tenemos el punto A con f de A. Ese es el punto de tangencia. Y si tengo solamente ese punto, no tengo otro punto de la recta tangente. O sea, la única información que conozco de la recta tangente que voy a buscar es que es tangente, quiero buscar la tangente en tal punto, en el punto A. Es la única información que tengo. Quiero encontrar la tangente en el punto A. Pero no tengo otro punto de la recta tangente, ni menor que la A ni mayor que la A. No tengo otro punto de la recta tangente. Ese es el problema. ¿Qué hacemos? Tomamos otro punto. Yo lo voy a tomar a la derecha, pero obviamente lo puedo tomar también acá. Cuando digo A más H, ese H es tanto como puede ser positivo o como puede ser negativo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Tomo un punto H, una distancia que la llamo H a esa distancia. Pero estoy diciendo, A más H puede darme de la derecha o A más H me puede dar de la izquierda. ¿Me siguen? ¿Por qué me va a dar de la izquierda? Si el H es un número negativo, me va a quedar de la izquierda. Lo voy a mostrar de un lado, obviamente que es lo mismo, equivalente haciéndolo del otro lado. Tomo otro punto. ¿Qué quiere decir otro punto? Si acá tengo 2, voy a tomar 2 más algo. El que sea, 2 más 2, supongamos. Me voy acá, 2 más 2, al 4, supongamos. En ese punto yo no conozco la imagen en la recta tangente, pero sí en cualquier punto tengo la función, la f es una función conocida, ¿sí? Cuando digo conocida, ¿qué es? Tengo la gráfica, tengo una tabla de valores que me dé la función, tengo la fórmula. En general, uno dice cómo reconocemos la función cuando me dan la fórmula de la función. Yo, f, esta f es la función marcada acá, es una función conocida. ¿Qué quiere decir? Que tengo la fórmula, o que puedo encontrar la fórmula con algunos datos que tengo. Sé quién es la función. Si yo tengo la fórmula de la función, este punto, quiero sacar la tangente en este punto, voy a tomar otro punto, A más H, a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Vamos a hacer el caso de la derecha. Tomo otro punto, A más H. En ese punto, A más H, X, lo puedo evaluar en la F de A más H, y me va a dar, acá, me va a dar cuál es la imagen. ¿Me siguen o no? ¿Por qué? Porque la f es una función conocida. La función f, sé quién es. Yo quiero sacar el punto la recta tangente teniendo solamente en este punto. Sé el punto porque si quiero sacar la tangente en este punto. No tengo otro punto de la recta tangente, pero me fabrico un punto, que lo puedo sacar buscando la imagen, no el punto sobre la recta, sino el punto de la función. ¿Qué quiere decir? Me fabrico otro punto, A más H con f de A más H. Ese lo llamo P. Llamo ese punto, que es un punto que está en la gráfica de la función. ¿Está claro? Está en la gráfica de la f. No es un punto de la recta tangente, pero es un punto de la función que lo puedo encontrar. Ese punto lo puedo encontrar. Si no lo tengo, digo, bueno, reemplazando A más H en la fórmula de la función, tengo el punto este. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos 2 puntos entonces, ¿sí? Entonces, si bien no puedo sacar esta recta, la ecuación de esta recta todavía no la puedo sacar porque tengo un solo punto, puedo sacar la ecuación de la recta que pasa por el punto rojo este y este punto. Podemos sacar, que se llama recta secante, porque corta la función en estos 2 puntos. Podemos calcular entonces
la ecuación ahora o no de esta roja. ¿Cómo sacamos la ecuación de esta recta roja? Como hicimos antes. Hacemos la Y diferencia 1 de los menos i, bien. Hacemos la X diferencia de los i, acá, bien. Diferencia de i, ¿y quién es la diferencia de los dos i? La diferencia de este i es f de a más h. ¿Me siguen? La imagen de este punto, ¿cuál es? Es la imagen, la f de a más h. ¿Sí? Y la imagen de este punto es f de a. O sea que esta diferencia de i va a ser la imagen f de a más h menos la imagen de a. Esa es la diferencia de los i. Sobre la diferencia de los x. Pero cuando yo haga diferencia de x, voy a hacer al a más h, le voy a restar a. ¿Y qué me queda? H. H. ¿Cuánto se incrementó desde acá hasta acá? Y lo que se incrementó es h. ¿Me siguen? Luego la pendiente, ¿cómo la voy a escribir? F de a más h menos f de a sobre a más h menos a. O sea, f de a más h menos f de a es la diferencia de los i y la diferencia de los x me da h en realidad. ¿Me siguieron? Esta que sería la pendiente de la recta roja. ¿Qué es la recta roja? Es la pendiente de una recta que pasa por el punto de tangencia y por otro punto. ¿Me siguen? Que lo puedo encontrar y puedo encontrar la recta. O sea que esta sería la pendiente de la recta secante. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vamos a tomar otra recta. Nosotros trazamos esta recta recién, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es tomar otra, en vez de tomar un h, supongamos que era 2, voy a tomar 1,6. Me voy a acercar y voy a tomar otro punto a más h, no el mismo, otro punto más cercano al a. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el a más h, voy a buscar la imagen de a más h y voy a poder encontrar la ecuación de esta otra segunda recta tangente que pasa por el punto de tangencia, pero ahora esta recta secante es una recta a partir de un punto más cercano al a. ¿Me siguen? ¿Y cómo la voy a sacar? De la misma manera. Diferencia de y sobre diferencia de x. De la misma manera que lo hice recién. Si tomo otro punto más cercano, supongamos ahora yo tomo 1,5, supongamos. 1,5 el h, ¿no? Quiere decir, me aumenté 2, aumentó 1,8 o 1,7 o 1,5 y vuelvo a trazar, puedo trazar la recta que también pasa por el punto de tangencia y ese punto y trazo y puedo encontrar la recta de esta, la pendiente de la recta secante. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que se observa? Que a medida que yo me voy acercando al punto que quiero la recta tangente, ¿me siguen? ¿Qué pasa con las rectas secantes? ¿Qué va pasando con estas rectas secantes? Si yo tomo ahora Se aproxima la tangente. Exacto. A medida que yo voy aproximándome al punto que yo quiero sacar la recta tangente, que no la tengo, quiero sacar esa, pero voy observando que si voy tomando puntos a más h, otro a más h más cerca, otro a más h más cerca, y lo sigo haciendo de manera más cerca, ya muy cerca, veo que a medida que el punto a más h es muy cercano al punto que quiero encontrar la recta tangente, observo que esa recta secante se va aproximando a la recta tangente. Luego, la pendiente de estas rectas se va aproximando a la pendiente de la recta tangente. ¿Está bien? Entonces, eso lo podemos decir ahora usando la noción de límite, ¿o no? Entonces, yo voy diciendo que a medida que el punto P este,
el A más H, ¿sí? El A más H con F de A más H. Se va haciendo cada vez más próximo al punto A, a este punto donde quiero sacar la recta tangente, voy viendo que las rectas secantes se van acercando, se van aproximando a la recta tangente. ¿Está bien? Luego, las pendientes de las rectas secantes se van aproximando a la pendiente de la recta tangente. Eso lo podemos decir con un límite. ¿Me siguen o no? Podríamos decir en palabras. Entonces, en palabras podríamos decir, esperen que se me saltó acá, esto, en lo azul vamos a mirar primero. Diría que el límite de las pendientes de las rectas secantes sería la pendiente de la recta tangente. Me voy a ir aproximando. ¿Qué estoy diciendo? Que a medida que H tiende a 0, ¿por qué H tiende a 0? Porque me voy aproximando, entonces esta distancia cada vez más chiquita. A medida que ese H tiende a 0, la pendiente de la recta secante se va a ir acercando a la pendiente de la recta tangente. ¿Se entendió? Esas pendientes de las rectas secantes, ¿cómo se escriben? F de A más H menos F de A, como lo escribimos recién. Entonces estoy diciendo que el límite, cuando H tiende a 0, ¿por qué? Cuando me voy aproximando al punto A, el H tiende a 0. De estas pendientes de las rectas secantes se va aproximando a la pendiente de la tangente. Y esa pendiente de la tangente es la que llamamos derivada en el punto A. ¿Me siguieron? Profe, igual yo tengo una duda acá. Dale. Si usamos la noción de límite, se te va al infinito. Siempre que el 0... No te entiendo. Cuando bueno, ahora es H, tiende a 0, y vos reemplazás, se te va al infinito. Cualquier cosa que haya arriba se va, menos el 0, ¿no? Se va a ir al infinito. Eso es lo que... Ay, te entendí lo que me decís. No, ahí lo vemos, pero no es así. Ahí vemos qué pasa, porque no es que acá siempre te va a quedar dividido 0, ¿eh? Porque acá arriba hay una función, fíjate que te queda F de A más H. ¿Qué estás diciendo? Que hay una función que también depende del H. Entonces, es probable que te quede 0 sobre 0 indeterminación. ¿Me seguís? Sí, sí. Hay que, a esto no te está diciendo que te va a quedar una constante. Si acá arriba fuera una constante, sí. Una constante sobre algo que tiende a 0 se va a infinito. Pero en el numerador no hay una constante, porque fíjate que el H, que es la variable que tiende a 0, también aparece en el numerador. Claro, te va a quedar, si fuese A un 5, te va a quedar 5 más 0,1 menos 5, te vuelve a 0. Claro, te queda una indeterminación. Bien, eso es lo que te estoy diciendo. Ahí lo vamos a hablarlo en un ejemplo, espera que veamos el ejemplo. Pero yo lo que quiero que entiendan ahora, o sea, nunca, no es que, con esto no estoy diciendo que acá abajo siempre queda 0. ¿Sí? Estoy diciendo que esta es la definición, perdón, que me parece que alguien o se desconectó o me perdí. Acá. Oh. ¿Me siguen escuchando, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Quedó claro la duda esa de que acá no es que siempre va a quedar dividido 0? Porque eso, la variable que yo estoy definiendo, ¿cómo estoy definiendo, cómo me voy acercando? Ese H, que es el que tiende a 0, no queda solo acá, queda arriba también. Entonces, esto no es que me va a quedar siempre dividido 0. No es que me va a quedar una constante dividido 0, porque arriba no hay una constante, también está el H. Entonces, lo que quiero que entiendan acá es esto. ¿Se entendió? Porque esto que estoy dando acá es lo que uno dice, la definición de la derivada es esta. ¿Qué es la derivada? Gráficamente, como lo dijimos, es la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo se obtiene la pendiente de la recta tangente? Cuando conocemos solamente un punto. Voy tomando puntos de la función A más H.
y voy sacando la pendiente de recta secante, que esa sí la puedo sacar. Con un solo punto no puedo sacar la tangente, pero puedo sacar la pendiente de rectas secantes. ¿Y qué puedo ver? Que si existe este límite, ya vamos a ver, existe la derivada. ¿Qué significa que existe el límite? Yo voy observando que si a medida que el h tiende a 0, ¿qué quiere decir? Que esos puntos que voy tomando se van aproximando a este punto, las rectas secantes se van a ir aproximando a una recta. Yo lo estoy mostrando por derecha. Si pasa lo mismo, porque A más H estaba diciendo puede ser por derecha y también A más H, si el H es negativo, va a ser por izquierda. Cuando yo me aproxime tanto por derecha como por izquierda a la misma recta tangente, ¿qué quiere decir? Las secantes se van aproximando a la misma recta, tanto de un lado como del otro, de la izquierda, me voy aproximando a la misma recta. En ese caso se dice que existe la derivada y que la derivada es el límite, ¿sí? ¿A quién me voy acercando cuando h tiende a 0? Y fíjense que acá, cuando puse h tiende a 0, no puse por derecha o por izquierda. ¿Qué quiere decir? Que es de los dos lados. Cuando el límite, tanto por derecha como por izquierda, las rectas secantes se van aproximando a la misma recta tangente, este límite me va a dar a qué pendiente me voy aproximando. O sea que me va a dar la pendiente de la recta tangente. ¿Se entendió? Profe, ¿es solo cuando el límite existe o cuando también es continua? ¿Se podría calcular una derivada de una constante que está solita, que viene de una discontinuidad evitable? Sí. Sería Sí, re difícil. sí, pero lo que pasa es que el límite tiene que existir. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Sí, que exista, que haya una discontinuidad evitable, que existe y la constante está fuera de la función. ¿Se le puede calcular la derivada de ese puntito solo? Ay, te entendí. Sí. ¿Sí? Ah. Bueno, ya vamos a ver bien, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser el problema en ese caso? Para calcularlo, vos el límite lo vas a encontrar, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que f de A no va a existir. Entonces, esto no lo podrías hacer. ¿Me seguís? Pues sí, por eso le pregunté si tenía que ser estrictamente continua. Puede pasar que la función tiene una discontinuidad evitable, pero vos la tenés que salvar y decir, bueno, la voy a definir, en ese punto la voy a definir con el límite. ¿Para qué? Para poder tener, porque si no, no puedes sacar esto. Está interesante lo que dice el compañero Ale Torres Pepino. A ver. Pregunta, dice, ¿pero un punto solo tiene pendiente? Un punto Solo. Tiene... ¿No sería cero, profe? No, chicos, no. No, justamente eso es. Un punto solo tiene, digo, un punto de tangencia, ¿no? Este punto tiene una ecuación de una recta tangente a ese punto y tiene pendiente. Sería en la física, lo que acuerden, si quieren, después volvemos al problema de la física, que es una de las aplicaciones de esta noción, la velocidad instantánea. Porque uno diría, bueno, yo puedo sacar la velocidad promedio entre dos puntos, desde acá hasta acá. Pero ¿qué sería la velocidad en un instante? Me parece que está asociada a la pregunta que hace acá el compañero. No, Sí. claro, pero me parece que Ale se refiere a lo que decía yo. Si el punto está así, arribita solo, sin la función, digamos, que es parte de una discontinuidad. Ah, no, eso no. No. Entonces no se puede, o sea, tiene que ser continua. Sí. Tiene que existir el límite y ser continua. Sí. La función tiene que estar definida en el punto y tiene que ser continua, sí. Está, claro. Entonces, A ver, imagínate, sí, ahí entendí la pregunta. Si este punto, en vez de estar definida acá, toda la función viene acercándose acá, pero este punto, en vez de estar definido acá, está acá arriba. ¿Qué pasa cuando yo trace las rectas secantes? Es desde acá hasta acá, o desde acá hasta acá,
o desde acá hasta acá. ¿Me siguen? No me voy a acercar a la recta tangente. Porque fíjense que en todas las rectas secantes me tomaba otro punto, pero este punto A, F de A lo necesito. El A lo necesito acá y el F de A lo necesito acá. ¿Me siguen? Obviamente que para que esto exista la función tiene que ser continua. De hecho, bueno. está bueno, sí, tiene que ser así. Y de hecho hay un teorema que dice, ¿sí? El teorema asegura que si la función es derivable, tiene que ser continua. Es continua. Ya lo vemos. Y lo que está preguntando el compañero es eso. Y está buena la pregunta Profe. y hay un teorema que asegura justamente eso. Un chico ahí pregunta si, por ejemplo, H siempre va a tender 0, o sea el que sea, H, J, el que sea. El que sea. Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué dirían que sí ustedes? ¿El H qué es? Es el El otro diferencial punto de al X. que puedo acercar para sacar Exacto. la secante. Exacto. Es cuánto me alejé del A. Es esta distancia, dijimos, ¿no? La distancia de A más H es H. Es cuánto me alejé de este punto a este punto. Que esa distancia la voy a ir acercando. La idea es ir aproximando este punto P al punto A. Pero para ir aproximando el punto P al punto A, ese H tiene que ir tendiendo a 0. Se llame H, se llame J, se llame X. Algunos lo ponen como, ponen acá después la derivada en X. Entonces acá, no, X no, X más H. Perdón, no. Se llame H o como lo llamen, tienen que se tender a 0, sí. Lo que suele haber, me parece que la pregunta puede ir por ahí. En algunos textos voy a definir esto mismo y lo voy a decir de otra manera. A ver si lo puedo hacer. Porque está buena la pregunta porque a veces van a otros textos y en otros textos les pasa que me lo muestra distinto. Me lo define distinta la derivada. Pero no es que la está definiendo distinta, es, en realidad, no es que la define distinta, sino la define de otra manera. Se los voy a mostrar porque está buena, me lo preguntaron y está buena la pregunta. Ahí está. Vamos a trabajar. ¿Qué pasaría si tuviese... si yo al punto, ese punto, yo tengo el punto A acá, lo voy a definir con X sub 0, perdón, acá, lo voy a definir con, acá vamos a poner X sub 0. Yo voy a sacar la derivada en este punto, tengo una función graficada y quiero sacar la derivada en este punto. Bueno, no hay manera que mejore mi escritura. En este punto X sub 0 con F de X sub 0. Quiero sacar la derivada en ese punto, ¿sí? Quiero sacar la recta tangente en ese punto. ¿Qué es lo que se suele decir? Tomo un X cualquiera, un X, ¿sí? Y puedo sacar la F de X, ¿sí? Entonces, para sacar la derivada acá, para sacar la derivada, ¿en qué punto lo voy a escribir ahora? ¿Me interesa? Acá. ¿Están escuchando? Sí. Me interesa sacar la derivada en el punto X sub 0. Digo, porque a veces esta es la definición que suele aparecer. Voy a sacar la derivada en el punto, en este punto, en el punto X sub 0, que recién lo llamé la derivada en A. ¿Está bien? Entonces uno diría, ¿cómo lo escribirían ahora?
hacemos... Tenés que hacer la recta secante e ir aproximándote después. ¿Cómo saco la recta secante de este punto a este punto? No un X cualquiera, ¿no? Fíjense que no le puse X0 más H. Estoy haciendo esto porque el compañero me dijo siempre es H. A veces se puede usar otra letra que en general si se usa A más H, X0 más H. Pero hay otros libros que no se alejan, toman otro punto como que fuese cualquier X, como lo estoy poniendo yo acá. El punto ese que toman es un X cualquiera, un X. Entonces tengo X acá y la imagen es f de X. ¿Se entiende acá? ¿Se ve lo que estoy poniendo? F de X. Bien, acá la imagen es f de X. ¿Cómo saco la pendiente de esta recta que me une este punto con este punto? ¿Cómo saco de ese secante? La imagen de X0 más Bien, o menos. la diferencia de los y X0 más la X. diferencia de los X. En la diferencia de los y, ¿qué tengo? F de X0 Bien, f de X0 menos más menos, eso. F F menos de f de X0 más X. la f de X menos f de X0 acá, sí, o al revés. El orden es el que tengo que respetar, pero supongamos que el compañero me dijo primero f de X0, esta es X. El f de X0 con el f de X, en el orden que sea, ¿sí? Yo acá lo puse f de X0 menos f de X. ¿Dividido qué? Acá abajo. X0, el mismo orden, ¿no? Menos X. Podría ser el orden al revés, pero tendría que respetar el mismo orden arriba que abajo. Eso no importa, ¿me siguen? Sí. Podría ser f de X menos f de X0 sobre X menos X0. Bueno, esto me estaría dando ¿qué, chicos? Estos son las pendientes de las rectas secantes. Pero si yo ahora quiero sacar la pendiente de la recta tangente en este punto, esta, la pendiente de esta recta, ¿qué hago con estas? ¿Le saco el límite. Cuando x sub 0 menos x tiende a 0. Bien. No, a ver, esperen ahí. El límite. ¿Qué límite le tengo que sacar? Cuando ¿quién tiende? ¿Cuando quién? X. X. ¿A quién tiene que tender el X? 0. ¿A 0? A x sub 0. Ah, cuando el X, ahí sería el límite, cuando el X tiende al X sub 0. Esta definición que estoy escribiendo yo acá, o intentando escribir porque esto anda como yo, el límite cuando X tiende al X sub 0. Esto es lo fundamental acá. Fíjense que acá, no sé si era esa la pregunta que me hacía el compañero, pero me acordé de esto que se le suele hacer lío después cuando van al final y me dicen, profe, ¿pero qué pasó? Si acá o va a H o puede ir X tiende a X0. Fíjense que esto está diciendo lo mismo que lo que dije recién. Lo único que acá, en vez de usar un H, usa otro punto. ¿Me siguen? Otro X cualquiera, dice. Un X cualquiera, pero lo que yo quiero de ese X cualquiera y el f de X es que ese X cualquiera se acerque al X0. ¿Me siguen? Entonces fíjense que acá desapareció H tiende a 0. Pero cuando X tiende a X0, acá este denominador sigue tendiendo a 0. Es lo mismo. ¿Se entendió? Entonces fíjense que acá estoy dando la definición de la derivada en un punto. Podría ser X0 o podría ser A. Acá podría poner f de A sobre A menos X. Pero lo importante es que X tiende a la, si fuera la. O X tiende, o X tiende a ese punto que yo lo llamé X0, lo llamé A, como sea. Lo importante es que acá dejé de usar ese H. Entonces, y esta definición es también perfecta, está bien, no tiene ningún error, no es que esté mal, es otra definición para la derivada en un punto. Que me pareció, no sé si esa era la pregunta que quería hacer el compañero, pero me pareció importante mostrárselo, porque suele aparecer, a veces usan, en vez de ver en vez de guiarse por esta definición, que es la derivada en un punto A, usando el H,
esa definición que mostré recién es una definición que en vez de usar ese H, hace lo mismo, pero en vez de decir me alejo en H, pone, tomo un punto X cualquiera. Profe, ¿Está bien? Sí. acá en el chat los chicos no entienden por qué la H tiende a 0. Acá, en este caso, Sí, en ese caso. acá, ¿por qué tiende a 0? Porque yo lo que quiero es que sacar la tangente esta azul. Quiero encontrar la pendiente de esta recta azul. Pero en esta tengo un solo punto. Entonces, ¿qué hago? Tomo un punto alejado que me alejo en H, porque cuando yo digo, acá tomé un A, y tomo un A más H, ¿qué quiere decir acá? Que me alejé desde A hasta A más H, lo que me ha alejado, esta distancia, es H. ¿Me siguen? Esa distancia es H, lo que está acá. A ver, no, en otro me lo marcaba. Acá, quería mostrarles esto. Cuando yo tomo otro punto, A más H, con su F de A más H, acá la imagen, la distancia desde este punto a este punto es H. ¿Qué quiere decir que es H? Que lo que me alejé desde la al A más H es justamente H. Si yo después quiero que este punto lo voy a ir acercando, ese P, ese punto P, lo quiero ir acercando a este punto A, ¿qué significa que este punto se vaya acercando? Que estas distancias sean cada vez más chicas, porque el H es la distancia desde la a la más H. Cuando este punto lo quiero ir acercando, lo que estoy haciendo es que esta distancia se vaya haciendo cada vez más chica. Que sea, supongamos que me aleje 2, después me alejo 1,8, después me alejo 1,5, 0,5, 0,3. Esta distancia desde la a la más H es justamente H. ¿Cuánto me alejé de un punto al otro? Si yo quiero que este punto se vaya acercando a este, esa distancia tiene que ser cada vez más pequeña, hasta que sea 0. ¿Qué quiere decir hasta que sea 0? Hasta que estés justo acá. Pero no es que sea hasta que se acerque a 0. Cuando yo digo el límite, cuando H tiende a 0, quiere decir que esta distancia se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Se entiende? ¿Está? Yo quiero que esta H sea cada vez más pequeño para que este punto se vaya acercando a este. Para que el punto P, este punto P, se vaya acercando al A. ¿Qué tengo que ir haciendo? Que el A más H se vaya haciendo cada vez más pequeño. Y eso va a pasar cuando el H tiende a 0. ¿Por qué? El H es esta distancia. A medida que yo me voy acercando, el H cada vez siendo más chico. Y va tendiendo a 0. Si yo quiero que el punto P se acerque al punto A, lo que tengo que hacer es tomar el límite, ir acercándome a medida que ese H, esta distancia, es cada vez más pequeña. ¿Se entendió? Profe, ahí Profe, viéndolo desde el punto de vista de la otra definición, sería como que A más H tiende a A. Exacto. Y es así. Acá el A más H tiende al A. ¿Cuándo el A más H tiende al A? Cuando este H es cada vez más chiquito. ¿Me siguen? Sí. Cuando es más chiquito, cuando el H tiende a 0. profe, pero yo, digamos, si tiene que existir el límite y querés derivar el último punto de la función, no tiene límite por la derecha, supongamos que el último No punto es entiendo qué sería el último punto de la función. el último puntito. Ahí, imagínese ahí en esa que está ahí mostrada. No, sí, pero supóngase que usted quiere derivar el punto, un punto cerrado, que tiene un punto donde termina la función, con el intervalo cerrado. Que la función no siguiese para la derecha. Ese punto se puede derivar, pero no existiría el límite. No se puede. No se puede derivar haciendo la diferencia. Si vos querés sacar la derivada en un punto, a ver si esta es tu pregunta. Vos querés sacar, vos me decís, ¿se podría sacar la derivada en un punto que no está definida
supongamos que acá no está definida para la izquierda, que está definida hasta acá nada más. ¿Esa es tu pregunta? ¿O no? Sí, el inicio también, claro, que esté definida desde ahí para la derecha o desde ahí para la izquierda. Bien, está bien. No. ¿Por qué te digo que no? Porque tiene que existir ese límite. ¿Y por qué no existiría? Porque en el mejor de los casos, si no la tenés definida a la izquierda, la tenés solamente definida a la derecha, lo único que va a existir acá es el límite por la derecha, ¿no? En este caso existe el límite por la derecha. Pero no existe el límite cuando h tiene 0, porque no existe el límite por la izquierda. Para que exista el límite, para que este límite exista, tiene que existir el límite por la derecha y tiene que existir el límite por la izquierda. Claro. O sea, La no se derivada- puede, no hay recta No. tangente por ese punto. No, no se puede, no existe. Está, ¿Está bien? está. Bien. ¿Alguna otra duda? Esto que estamos diciendo acá es cuando exista este límite. ¿Qué significa que existe este límite? Que existe, que tanto por la derecha, como lo vimos acá, pasa lo mismo de la izquierda, trazando rectas secantes, me voy a ir aproximando a esta misma recta. En ese caso existe el límite, porque me voy a aproximar a la misma recta. O sea, cuando existe el límite, ¿qué significa? Que me voy a aproximar tanto por derecha como por izquierda a lo mismo. Cuando paso eso, existe la pendiente, existe esa recta tangente y existe la pendiente y existe la derivada. Cuando eso no pasa, no existe. ¿Está Profe, claro? Sí. entonces, por ejemplo, si la función solo estaría definida entre A y P, que están ahí en la imagen. Si yo tomo la imagen desde el segundo puntito rojo que está dentro de A y P, el otro, el de derecha, ahí sí existiría el límite porque tiene por izquierda y por derecha. Si vos quisieras sacar la derivada en este puntito rojo, ¿me decís vos? Sí, Sí, y que esté solo de A a P esté definida. sí, obvio, la recta tangente acá no la tenés trazada, pero si yo quisiera sacar la recta tangente en este puntito, sería lo mismo que lo estás haciendo en este. Pero ¿qué tenés que hacer? De este puntito alejarme para allá y después alejarme para la izquierda. Y ir aproximándome con rectas secantes de acá, ir aproximándome con rectas secantes de la izquierda a este punto. Y la recta tangente te va a quedar más o menos así, distinta. A la que te aproximas es otra recta tangente. ¿Me seguís? ¿Esa es Sí, tu sí, duda? quería saber si se podía hacer en algo en intervalos cerrados, pero que esté dentro. No, no entendí entonces la pregunta. Onda, que solo la recta funcione de A a P y que adentro de A y P se pueda. Eso, ahí sí, sí. Mientras no sea el extremo, sí. Claro, el problema es con los extremos, ¿no? Exacto. ¿Por Porque qué? una recta tangente no pueden hacer desde un punto así. ¿Cómo? Claro. La recta tangente no pueden hacer desde un punto o pasar No. por. No. Porque yo qué haría, supóngase como dice Carlos Urquiza, si tengo el intervalo de AP y no Sí. está definida para la izquierda y quiero justo el punto A, la derivada, No. yo puedo sacar el diferencial con la derecha para el lado derecho. Sí, pero no, eso no es la derivada. Ah. No es la recta tangente. No puedes sacar la recta tangente. Vos podés sacar en todo caso el límite lateral. Podés sacar la recta la recta a la cual te aproximás de la derecha. Podés sacar. Y la pendiente a la cual te aproximás del lado derecho. Pero eso no es recta tangente y no está sacando la pendiente de la recta tangente y eso no está sacando la derivada. ¿Sí? Porque para que exista la derivada tiene que existir un límite y para que exista el límite tiene que existir el límite de la derecha y de la izquierda. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Una anotación, que habíamos dicho que la derivada se anota como f tilde de a. Otra anotación que van a ver y la van a trabajar más en cálculo 2, acá no se trabaja, pero que en cálculo 2 se empieza a usar, es esta, la derivada de la función respecto de la variable x. D de x es un diferencial respecto de la variable x. Se usa más en otra materia, en cálculo 2 quiero decir, porque acá cuando tengo una sola variable, porque fíjense qué hago yo, me acerco respecto de x,
Y respecto de x, me acerco por la derecha y por la izquierda, ya lo sé. En cálculo 2 van a empezar a trabajar con funciones de más de 2 variables, ¿sí? Como funciones en el espacio y más. Entonces, ahí empieza a aparecer el sentido de esta notación, porque ahí yo puedo derivar en el sentido del eje X, ¿sí? Calcular acercándome por derecha y por izquierda, o puedo sacar la distancia, la derivada, perdón, acercándome en el sentido del eje Y. Eso que sería la derivada respecto de la variable Y. Eso cuando tengo una función en el espacio. Acá no la usamos porque esta notación, porque no tiene sentido, porque no voy a poner, no hay diferencia de variables. Acá tengo solamente una variable independiente. ¿Y quién es la variable independiente? Solo la X. Entonces acá la derivada siempre va a ser respecto de X. Por eso esta notación nosotros no la utilizamos y se empieza a utilizar, se los digo porque se empieza a utilizar en cálculo 2. ¿Por qué? Porque empiezan a decir, respecto de qué variable independiente, porque ya como variable independiente no van a tener solamente la X, van a tener 2. Entonces tiene que decir, voy a derivar respecto de la variable X, voy a tomar como independiente o voy a tomar la variable Y como independiente. ¿Qué quiere decir? Me voy a acercar por derecha y por izquierda o me voy a acercar desde arriba y desde abajo, porque el eje Y se mueve así. O sea, ¿en qué dirección me estoy acercando? Y después en cálculo 2 hablan de las derivadas direccionales. O sea, me puedo acercar por derecha y por izquierda, me puedo acercar por arriba y por abajo, o me puedo acercar en cualquier dirección de cualquier recta. ¿Sí? Se llaman derivadas direccionales. Todo eso va a aparecer en cálculo 2. ¿Sí? Por ahora, ¿yo qué les digo de esto? Que esta es una notación que se podría utilizar, pero acá, ¿por qué no se utiliza? Porque no tiene sentido, porque estamos tomando siempre como variable independiente la X. Entonces no tiene sentido poner respecto de qué variable voy a tomar si yo ya lo sé que tengo una sola variable independiente que es la X. O la que puse acá, si lo llamé tiempo, la que sea, pero tengo una sola variable independiente. Entonces, cuando hablo en cálculo 1, esta notación no se utiliza directamente esta, ¿sí? Derivada el tilde. ¿Ah? Se los menciono porque después parecen cosas, parece que son cosas raras en cálculo 2, no es cosas raras, son notaciones necesarias cuando empiezo a trabajar con más variables. Acá no es necesario. Entonces, decíamos recién, la derivada de una función es un número que se obtiene mediante el límite, que me da gráficamente la pendiente de la recta tangente. Y ese número existe, luego la derivada existe, cuando existe ese límite. ¿Está bien? Si no existe este límite, ¿qué quiere decir? Que exista por derecha y por izquierda, me acerco a una constante y que la constante de la que me acerco, a qué constante me acerco por derecha, sea la misma que la constante que me acerco por izquierda, en ese caso existe el límite. Cuando existe el límite, existe la derivada. Y la función se dice que es derivable. Cuando existe la derivada, se dice que la función es derivable en el punto A. ¿Puedo seguir? Y cuando no existe la derivada, porque digo que la función no se puede derivar, no es derivable en A. Ahí Lucho hizo una pregunta en el chat. Dice, o sea que sí o sí una derivada tiene que tener límite por izquierda y por derecha. Obvio. Este límite. Para que exista la derivada, el límite de este diferencial tiene que existir. ¿Y qué significa eso? Que exista el límite por derecha, que exista el límite por izquierda y que esos dos límites coincidan. Todo lo que significa que exista el límite. ¿Está bien lo que dice Lucio? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. ¿Puedo seguir? Vamos a hacer ahora calcular una derivada. Vamos a calcular la derivada. Fíjense que esta es una función cuadrática, ¿no? La podría escribir como un cuarto por x cuadrado o x cuadrado sobre 4. Queremos calcular la derivada de esta función para cuando el punto A es 2. ¿Me siguen?
Lo que les voy a mostrar ahora es esto. Hagamos de cuenta que esta función es esa cuadrática. Y hagamos de cuenta que este punto, que acá lo llamé A, es el punto 2. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta que sería es, ¿cómo saco eso? ¿Cómo saco la pendiente de la recta tangente en el punto 2 teniendo solamente la función? ¿Cómo saco la pendiente de la recta tangente? Vamos a sacar, podría sacar la pendiente de la recta tangente, pero en principio vamos a calcular acá solamente la pendiente de la recta tangente sería la derivada. Entonces voy a sacar la derivada en ese punto 2. ¿Qué hacemos? Es el límite cuando h tiende a 0, ¿este entiende? ¿De quién? De f de a más h, la diferencial de i. A más h, 2 más h, menos f de 2, dividido el 2 más h menos el 2, que me da el h. ¿Está bien? ¿Qué estoy haciendo acá? Vuelvo para atrás. Estoy haciendo lo mismo que dice la definición. Estoy sacando la definición en un punto A en particular, ese A es 2, para la función que conozco ahora. La función es una cuadrática. Esta función no es cualquiera, sino la cuadrática. Entonces uso este límite, el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h, sería la pendiente de las rectas secantes, le saco el límite cuando h tiende a 0 y eso me va a dar la derivada en el punto A. ¿Está bien? O sea, uso esa definición, acá me queda el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 sobre h. Ahora, ¿qué es f de 2 más h? La f es una función conocida. Tengo la función, tengo la fórmula, ¿me siguen? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Calcularla con la fórmula ya conocida. Exacto. Entonces, ¿qué hago? En lugar de x pongo 2 más h. F de 2 más h es reemplazar la x por 2 más h. ¿Me siguen? Y Sí. f de 2 es calcular la x por 2. Entonces, ¿qué me queda? Voy a sacar esta cuenta primero aparte y después le saco el límite. ¿Está bien? Sacamos esta cuenta. O sea, ¿qué estoy diciendo que voy a hacer? Voy a escribir qué me queda esta pendiente de las rectas secantes. F de 2 más h. ¿Qué me da f de 2 más h? Como estaban diciendo, es calcular la función en 2 más h. Reemplazo la x por 2 más h, me queda 2 más h al cuadrado sobre 4. Esto es el cuadrado de un binomio, el cuadrado del 2, más el doble producto de 2 por h, me da 4h, más el cuadrado de h, sobre 4. Este 4 se puede distribuir porque hay una suma acá, ¿no es cierto? Se puede distribuir el 4 con el 4, me da 1. Dividido, ¿no? 4 dividido 4. 4 más h dividido 4 me da h. Y h cuadrado dividido 4 me queda ese número. 0,25 o pueden poner un cuarto, ¿no? Un cuarto por h cuadrado. ¿Esto qué sería? Esto sería f de 2 más h. Fíjense lo que estaba diciendo recién a Lucio. F de 2 más h, evaluar la función en 2 más h, va a quedar dependiendo del h, sin dudas. ¿Está bien? F de 2, no, f de 2 me va a dar una constante, porque la función la tengo y la x la tengo, cuando evalúe, pongo 2 al cuadrado, es 4, 4 dividido 4 me da 1. F de 2 me da la constante 1. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué Sí. tengo que hacer ahora? La derivada en 2 es el límite de esto, ¿no es cierto? Pero hago esto, ¿qué me da el cociente entre esto dividido 1? Esto dividido 1. Perdón, esto menos esto, dividido h. Es f de 2 más h menos f de 2. Cuando yo a este f de 2 más h le reste 1, el 1 se va, ¿o no? F de 2 más h menos f de 2. Cuando a esto le resto el 1 se va.
Entonces, en el numerador, en este f de 2 más h menos f de 2, me queda el h más el 0,25 por h cuadrado. ¿Por qué? Porque este 1 se va con este cuando haga la resta. Dividido, dice el límite, dividido h. Entonces pongo lo que me quedó en la resta dividido h. Es este límite el que tengo que sacar para sacar la derivada en 2. ¿Me siguen? Pero acá si yo evalúo me va a quedar 0 sobre 0. ¿O no? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, una cuestión podría ser sacar factor común h arriba y simplificar. Y otra, la más fácil, es distribuir este h para cada término. Entonces, h dividido h me da 1. ¿Me siguen? Y 0,25h cuadrado dividido h, cuando este lo distribuya, digamos, este h cuadrado se va con 1 de acá y me queda 0,25 por h. O sea que distribuyendo este h me queda esto, o sacando factor común h y simplificando también me queda esto. ¿Está bien? ¿Por qué tuve que hacer esto? Porque si no me quedaba 0 sobre 0. Ahora, cuando h tiende a 0, esto tiende a 0, ¿o no? Me queda 0,25 por 0. Sí. Esto va a tender a 0, pero me va a quedar 1, que ya no es indeterminada. Luego, la derivada, tanto por derecha como por izquierda, ¿por qué no separé? Porque acá no hace falta. Porque no me quedó ya indeterminación, me quedó una sola función y no me quedó indeterminación. Esto tiende a 0, luego el límite tiende a 1. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la derivada en 2 existe. ¿Por qué? Porque este límite existió. ¿Y cuánto vale la derivada en 2? Vale 1. ¿Qué estoy diciendo? Si volviera a esta función de atrás, a esta gráfica, que si esta fuese la x cuadrado sobre 4 y este punto fuera el 2, la derivada en 2, o sea, la pendiente de esta recta, es 1. ¿Y cómo lo saqué? Solamente con ese punto, usando la definición. ¿Se entendió? O sea, que acá lo que estaríamos diciendo que, con moraleja de lo que hicimos recién, que la derivada de esta función en el punto 2 me dio 1. ¿Está claro? Sí. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hizo algún ejemplo con el método en el que no usas la h, sino directamente la x? No, pero se puede hacer si quieres después. Haceme acordar cuando dé otro ejemplo y lo hacemos con esa definición. Profe. No Bueno. te va a cambiar. A ver, termino de responder el que me preguntó recién. No te va a cambiar en nada. Si vos hicieras esta definición acá, ¿sí? En vez de tomar esta definición, vas a tomar la definición en cuando x acá, vas a poner cuando x tiende a 2, vas a poner, ¿sí? Esto va a cambiar, por supuesto, la escritura, pero no te va a cambiar en nada el límite, te tendría que dar 1. Si después quieren, lo vemos. Haceme acordar el que preguntó. Si querés, volvemos y hacemos este mismo ejemplo, lo hacemos con la otra definición, tiene que dar lo mismo. Por eso decía que no cambia, la definición no se modifica, es la misma definición, estoy diciendo lo mismo. Moraleja, ¿qué es lo que hicimos acá? Hemos dicho que la pendiente, como estamos diciendo recién, de la recta tangente en el punto 2, para la tangente a esta función en el punto 2 es 1. Entonces la recta tangente en 2 va a tener que tener esta pendiente, la pendiente 1. Entonces si yo ahora quisiera encontrar la recta tangente, yo ya tengo la pendiente. ¿Me siguen? ¿Cuál es la pendiente? 1 lo pongo en el lugar de, si quiero encontrar la recta tangente, pongo 1 en lugar de la pendiente. Y para encontrar la ordenada, uso un punto. Ahora uno dice, ¿pero qué punto tengo de la recta tangente? Solamente 1. ¿Qué punto tengo? El que me quería, a ver, vuelvo acá atrás, el punto de quién quería encontrar la recta tangente, el punto 2. 2
y la imagen de 2 dijimos que era 1 también, ¿sí? Tengo el punto que 2 tiene como imagen 1. Ese punto lo tengo. Entonces puedo poner 2 con 1, que es la imagen que yo tengo, reemplazo. Cuando reemplace la X, acá me falta reemplazar. Cuando reemplace la X por 2, acá, ¿está bien? Reemplazo la X por 2 y la Y por 1, voy a encontrar que me queda 1, este 2 lo paso restando, me queda que la ordenada del origen es menos 1. Luego puedo encontrar la recta tangente. Tiene esta pendiente, que es 1, y acabamos de encontrar la ordenada del origen, que es menos 1. Esta sería la recta tangente a la función. ¿Está bien? Además, hemos dicho antes que como la derivada es positiva, porque dijimos que la derivada me dio 1, podemos decir que en ese punto 2 que lo estamos sacando, la función estaría creciendo. Perdón. Podemos decir también que además de poder encontrar la recta tangente, y fíjense que encontré la recta tangente solamente con un punto, usando esto, usando la definición, podría también decir que la función es creciente, por lo que dijimos al principio. ¿Se entendió bien hasta acá? ¿Puedes explicar otra vez cómo sacar la recta tangente cuando ya tenés la pendiente? Sí. Yo ya tengo la pendiente que es 1, ¿no es cierto? Sí. Yo ya tengo que la pendiente es 1. Yo quiero encontrar la recta tangente que va a ser y igual a la pendiente por x más b. La pendiente ya sé que es 1. ¿Cómo saco la ordenada del origen? Tengo que tener un punto más. Tengo la pendiente y tengo que tener un punto. Pero el único punto que yo tengo es el punto este. El 2 con su imagen. Pero ojo, la imagen del 2 no es esta, ¿no? La imagen del 2 es f de 2. Si yo hago f de 2 acá, por eso digo, el 2 con su imagen, con f de 2. Pero si yo pongo el 2 acá, como lo habíamos puesto antes, 2 al cuadrado me da 4, 4 dividido 4 me da 1. O sea que f de 2 me da 1. O sea que si yo quiero sacar la recta tangente en el punto 2, puedo buscar la imagen de 2 por la f, es el punto 2 con 1. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo ese punto, porque sí, quiero sacar la recta tangente en un punto dado. Yo saqué la pendiente, pero ahora para completar la recta, además de la pendiente, necesito un punto. ¿Qué punto de la recta tangente voy a usar? El mismo punto que coincide con la función. El punto 2, por donde quiero la tangente, con la imagen de la función. 2 con f de 2. O sea que tengo el punto 2, 1. Esta recta tangente que quiero trazar, tengo la pendiente y tiene que pasar por el mismo punto. A ver, vuelvo atrás. Coincide, sin duda que coincide en la gráfica. Yo quiero encontrar esta recta tangente. Tengo solamente el punto 2 con su imagen. Yo encontré recién, usando la definición, encontré la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo hago para encontrar la recta completa? Yo tengo la pendiente, tengo que tener un punto, pero el punto por donde pasa la recta tangente es también el mismo punto por donde pasa la función. ¿Por qué? Porque es un punto de tangencia. Es un punto, A, f de A, es un punto que está en la función, pero también está en la recta tangente. Por eso, si yo ya encontré la pendiente, usando esto, usando la definición de la derivada, encontré la pendiente, me faltaría el punto, pero el punto es el mismo punto de la función. Por eso busco cuál es el punto. Si x valía 2, busco la imagen de 2 por la f. ¿Por qué? Porque va a ser el mismo punto para la recta que para la recta tangente. ¿Se entendió? Sí, gracias. Entonces, por eso evalué ese punto 2 en la imagen de la función, porque como es el punto de tangencia, es el mismo punto que está en la función, es el mismo punto que está en esta recta. Entonces evalúo la x por 2 y la y por 1 y despejo el b.
Y ahí tengo la recta tangente completa. ¿Está claro? Profe, Sí. ¿hay alguna forma de sacar la derivada de todos los puntos de una función o hay que ir uno por uno? Buena la pregunta. La clase que viene vamos a ver eso. Uno diría, y como dice el compañero que ya se está volviendo loco, dice, si cada vez que yo tengo que sacar la derivada en un punto, cada vez que tengo que sacar la derivada en un punto, tengo que hacer todo este lío para cada punto, es imposible. Primero, te contesto, obviamente, que hay una manera. Entonces, el compañero que dice, ¿habría una manera de hacer esto para cualquier X? Y sí, en vez de poner 2 acá, tendría que poner, ¿qué? La derivada en X. ¿Me siguen? ¿Y qué va a pasar? Esa derivada no va a dar una constante, me va a dar una función, que me va a dar algo que va a depender de X, porque voy a estar sacando la derivada en cualquier X. Y eso se llama función derivada. Entonces voy a estar encontrando la función derivada para cualquier punto y después cuando le quiero sacar para 2, hago esto. Si le quiero sacar para 3, lo reemplazo en lo que me dio. Pero obviamente que hay una manera y la vamos a ver la clase que viene. Porque uno diría, es muy engorroso ponerse a hacer, primero, calcular la derivada punto por punto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sacar la derivada, usar la definición, si vamos a hacerlo por definición, de una manera más general y usar la definición en un X cualquiera. Y eso que me estaría dando la función derivada. Eso existe y lo vamos a ver. Pero además, también vamos a ver la clase que viene que sigue siendo engorroso sacar la derivada por definición. Entonces también hay reglas para encontrar esa función derivada de una manera más rápida también. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver la clase que viene. Yo diría que con esto hasta acá cortamos. ¿Alguna otra pregunta? Yo no. Bueno, por mí dejamos acá. No le voy a subir el teórico completo porque nos falta la mitad todavía. La clase que viene que terminamos le subo el teórico completo. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si no, dejamos acá. No, por ahora no. Bueno, Profe, sí. si quiere, lo explica en la clase que viene, pero es por el ejemplo ese que pidió Carlos Urquiza, me parece, de cambiar B a H, la X, Ah, está muy bien lo que me preguntan. Bien, porque a yo ver. también tengo, a lo mejor creo que tengo la misma duda que ¿Quieren que lo veamos ahora o lo vemos la clase que viene? Algunos ya se como fueron. usted quiera. Háganme acordar apenas empiece la clase que viene y lo vemos. Perfecto. ¿Sí? Porque ya hay Bueno. varios. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Sigan avanzando.